a las personas jurídicas, pero Zaffaroni dijo que, digamos, Zaffaroni como tenía su voto en contra a eso. Sí, en realidad la Corte ahí no emitió una opinión, sino que rechazó un recurso extraordinario. Por lo tanto, dejó firme el fallo de la Cámara Penal Económico, que había impuesto una sanción a la persona jurídica. ¿Eh? Eh, ¿Vos leíste el fallo? Bien. ¿Y Perdón, ¿leíste el fallo? qué? Sí, 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 ¿Lo sí. leíste? Pero yo sí, sí, Bueno, está acá. Lo entonces, tengo acá. sí, Pero quería saber porque usted en la clase había dicho que se podía, eh, digamos, imputar a la persona jurídica y que Zaffaroni había desistido se había puesto en contra a eso, digamos. sí, 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 su opinión era contraria, pero luego, en el anteproyecto, él admite la posibilidad diciendo, bueno, la ley y la jurisprudencia en esto no me acompañan, entonces deja salvo su opinión en el anteproyecto y eh, genera un código con sanciones a las personas jurídicas, ¿entendés? Sí, perfecto. Gracias. No hay nada. También, ¿cómo los trata la pandemia? Bien, por suerte. ¿Eh? Está complicado, ¿no? Está bastante complicado, pero bueno, es un mal, es una pandemia. El- el- la preposición pan es algo global, panamericano, panóptico. ¿Qué era el panóptico qué es el panóptico de Bentham? ¿Qué es el panóptico de Bentham? Que lo describe Foucault en Vigilar y Castigar. ¿No vieron esto con el doctor Mendoza? Ah, por ahí lo tienen también conmigo. El panóptico, si se ve todo, a ver si lo podemos, fíjense si pueden, El, el ojo que todo lo ves, bien, ¿dónde está? ¿Quién habla? Sabrina, no, no tengo cámara. Bueno, fíjense ahora, mientras estamos hablando, fíjense, panóptico de Bentham. Mientras nosotros hablamos, ustedes en internet vean panóptico de Bentham y por ahí alguno me lo puede poner en la Profe, cámara. creo que lo conozco yo lo que dice. ¿Así? ¿Por qué? Porque, hola, no sé si me ve ahora. Ahora te veo, Valentina. Hola. ¿Cómo andás? Yo lo vi en filosofía. ¿No es el Sí, sí. sistema que se usaba de cárceles que era redondo, donde se miraban todas las cárceles, todas las celdas al mismo tiempo? Claro, Todo el tiempo estaban exactamente. vigilados Claro, los presos. exactamente. Sí, 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 sí. Se Panorama, paraba un sí, guardia al centro sí, y tenía un panorama panóptico. de toda la Sí. cárcel. Por eso la preposición pan significa global, envolvente, ¿eh? Esto, Universal. profe, A ver, mostrame. Exactamente, exactamente, exactamente. En Tierra del Fuego, por ejemplo, la cárcel de Tierra del Fuego, el penal de Ushuaia, que yo lo conocí este año. Este año fui por primera vez a Ushuaia. La verdad que es un lugar para volver. ¿Quién conoce Ushuaia? Yo Y también, estuve, profe, Yo, este eh, año. yo soy de Ushuaia. no me digas, Sí, Fabricio, qué lindo que es Ushuaia. sí, es hermoso, es hermoso. Más para el que no conoce, es hermoso. ¿Y vas y volvés o ya vivís en Mar del Plata? Voy y vuelvo. En realidad vivo acá en Mar del Plata. Sí. Estoy viviendo desde que estoy estudiando, Mm. pero voy y vuelvo en vacaciones. Ah, tu familia está allá. Sí, exacto, mi familia está allá. Muy bonito, muy bonito. Bueno, viste que la cárcel tiene claramente la figura del panóptico. Sí, claro, sí, sí. ¿Viste? Acá nosotros en el penal de Batán también hay un lugar desde donde se ven todos los pabellones, no lo que pasa en cada celda, pero sí todos los pabellones. Bueno,
casi todas las cárceles adoptan el sistema de panóptico. Y bueno, lo mismo ocurre con esta cárcel, que es una de las más viejas que tiene nuestro país, y que comenzó siendo una colonia. Es muy interesante la historia la historia de Ushuaia. Es muy, muy interesante. Así que fue una cárcel donde se mandaba a los llamados presos peligrosos, inclusive, es decir, este concepto de peligrosidad que después fue tan criticado por el positivismo jurídico, respondía a un paradigma de positivismo criminológico. Mira, acá Alcira, que no debe tener, dice que la construcción de la Universidad Nacional de la calle Funes fue pensada con ese criterio en la época militar. En realidad no es lo mismo, porque no hay, yo estudié en esa universidad, en la de calle Funes. ¿Qué estudiaste, Alcira, allí? ¿No puedes hablar, Alcira? Bueno, en esa universidad no tiene un lugar desde donde se pueda ver todo. Soy licenciada en Economía. Bueno, yo tengo una hermana licenciada en Economía, Verónica. ¿Dónde estás, Alcira, que no te veo? ¿Por qué esto de no conocernos? ¿No tenés, podés posibilidad de hablar? No tengo cámara ni audio aún. Bueno, ya lo vas a tener. Yo tengo una hermana que es licenciada en Economía y estudió también allí. Pero bueno, lo que tiene la Universidad de Calle Funes es que se puede ver desde la calle a la universidad, pero no es la forma de panóptico, no hay un lugar donde se pueda ver todo. Hoy igualmente, ¿cuáles son por qué se ha reemplazado el panóptico en el control social? ¿Qué les parece a ustedes? En el control social por las cámaras. Claro, por supuesto. ¿Ahí habló Alcira? No, Esther Pantano. Muy bien. Exactamente, las cámaras. ¿Vieron los domos? Los domos tienen una función de visión periférica. Y lo mismo nos pasa hoy con estos mecanismos de cámaras. En última instancia, hoy estamos frente a una cámara. Y si no, pregúntenle a Mary, si no tuvo una especie de panóptico. Bien. Vamos entonces a continuar con pena. Nosotros vimos algo de las sanciones a las personas jurídicas y... Profe, una pregunta. ¿Dónde estás? Acá. Sí. ¿La forma de los congresos no tiene también un estilo al panóptico? En el sentido de la presidencia y cómo Muy bien. está conformada las Perfecto. butacas. Excelente, excelente, excelente. Es la misma concepción, que el que controla, el presidente, pueda ver todo lo que está pasando. Perfecto. Claro, muy bien. Esa es la idea. Sí, quien tiene que tener una visión de todos. Perfecto. Bien. Bueno, habíamos hablado entonces de las tres fases de determinación: la legal, la judicial y la administrativa y penitenciaria. La determinación legal de la pena es la que hace el legislador, ya dijimos, de 8 a 25 años de prisión, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se determinan las penas legislativamente? Son cuestiones que hacen a la política criminal, de proyección de distintas situaciones que tienen que ver con las valoraciones que hay en determinado momento respecto a situaciones que se consideran más o menos relevantes. Por ejemplo, hay conductas que están gravemente penadas, conductas que no están tan gravemente penadas,
y conductas que tienen una sanción más leve. Esto de acuerdo a los tiempos que corren. Sin embargo, la relevancia de los bienes jurídicos, más y menos protegidos, mejor dicho, porque esto de protección a los bienes jurídicos a través de las penas es bastante discutible. Hay que ver si la pena puede proteger algo. En realidad la pena no protege nada, porque cuando la pena llega, el bien jurídico ya fue lesionado o puesto en peligro, y el objeto destruido. En realidad, lo que se trata es de una situación de prevención general positiva más acentuada. En rigor, la valoración que se realiza respecto de la gravedad de las sanciones tiene que ver con la importancia que el legislador otorga en un momento determinado los bienes jurídicos. ¿Qué quiero significar? Que de acuerdo a cuáles sean las valoraciones de una comunidad, de un Estado democrático de derecho determinado, o un Estado, o cualquier Estado, algunas conductas van a ser más gravemente sancionadas que otras. Pregunta: en un Estado democrático de derecho donde se respeta a la persona por sobre el Estado, ¿cuál les parece a ustedes que será el bien jurídico que tenga, frente a su vulneración, mayor posibilidad de imponer una pena elevada? La vida. Muy bien, la vida. Y en un Estado autocrático, ¿qué bienes serán de mayor relevancia? Quizás la propiedad privada. No sé si tanto, porque la propiedad privada, en última instancia, lo que alienta es un modelo individual de desarrollo que en última instancia es protector también de la realización de la persona. Un Estado autocrático, ¿qué les parece? Un Estado autoritario, ¿cuál será el bien jurídico más importante, de mayor relevancia? A ver, vamos a ver si están todos despiertos. Voy a pasar lista. A los que no están en... Camila Benavides. Estoy. No respondo porque no sé qué responder, pero yo estoy, señor. Muy bien. A ver, alguien dijo ahí, el respeto a la ley. Sí, no tanto con esas palabras, pero puede ser. Está bien. Muy bien. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Bien, se despertó Valentina. Sí, a ver, la reflexión es esta. Había un autor de derecho penal, esto es algo que ustedes van a escuchar respecto de tal vez distintas situaciones, pero Sebastián Soler decía en Ley, Historia y Libertad: muéstrame qué código penal tienes y te diré en qué tipo de país vives. Entonces, alguien me dijo por ahí, y estuvo bien, que los países con una concepción de Estado democrático de derecho, donde hay una concepción personalista, es decir, donde la persona está por sobre el Estado, la vida es el valor supremo. Y es así. Y si ustedes observan, en nuestro Código Penal, esa es nuestra concepción como sociedad. Ahora, ¿qué pasa en los estados autocráticos? ¿Qué pasa en los lugares donde no se vota con transparencia, donde hay partido único,
donde, bueno, hay un poder judicial débil. No es la situación de la Argentina. La Argentina, pese a los cambios de gobierno que ha habido en las democracias, nosotros hemos tenido elecciones limpias, hemos tenido un sistema de partidos políticos, donde han ganado unos, han ganado otros, ha habido distintas ideologías, y en general ha habido independencia del Poder Judicial. Ahora, díganme, ¿qué pasa en esos países? ¿Cuáles son los bienes jurídicos más importantes para las autocracias? El orden ¿El poder o la social. autoridad? ¿No será? ¿Cómo? El poder, la autoridad, el control. Bien, perfecto. Esto se observa, por ejemplo, si uno estudia la historia de Roma, se va a dar cuenta que los delitos más graves en el Imperio Romano eran los delitos contra el príncipe. Es decir, delitos que no existían en la época de la República. Y lo mismo ocurre, fíjense, si ustedes leen algo del derecho penal nacional socialista, es decir, el derecho penal del Tercer Reich, el delito se definía como aquello que altere las reglas impuestas por el Führer, porque la voluntad del Führer era, y eso era delito, y cualquiera podía ir preso por eso, es decir, por vulnerar esas normas, con penas indeterminadas. Y lo mismo pasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, en el comunismo. Es decir, la voluntad del Estado es, en última instancia, lo que se considera atentatorio del orden jurídico con posibilidad de ser sancionado con una pena. Y los bienes jurídicos más preciados son los que tienen que ver con la vulneración de los bienes del Estado. Entonces, la determinación legislativa es importante a nivel de observar el tipo de Estado en el cual nos encontramos. En la medida en que se resguarden las libertades, la vida, la integridad física de las personas, nos vamos a encontrar con un Estado que, podemos decir, preocupa más las personas como destinatarias de las normas que el Estado en sí mismo. Distinto es cuando lo que se protege es la voluntad estatal. Ustedes muchas veces, no sé si lo escucharon a Zaffaroni, si escucharon, pudieron escucharlo al doctor Tapia, las reflexiones sobre la obra de Zaffaroni. Y no sé si escucharon hablar a Zaffaroni de Mayer. ¿Escucharon hablar a Zaffaroni de Julio Mayer? Cuando yo los invité al Congreso de Profesores de Derecho Penal, el profesor Zaffaroni hizo una mención del doctor Mayer, una reflexión, un homenaje en sus palabras al doctor Mayer, recientemente fallecido, un gran procesalista argentino que nos dejó, digamos que es el padre del derecho procesal penal moderno en la Argentina, Mayer. Bueno, Zaffaroni, a modo de homenaje, dijo que era un gran liberal, es decir, lo que estamos hablando es del liberalismo político, que no es lo mismo que el liberalismo económico. Los liberalistas económicos van a decir, bueno, se es liberal en todos los aspectos o no se es liberal en ninguno, y no es así. El liberalismo político respeta las libertades individuales, también la libertad de empresa, pero el modelo económico puede fundarse en una idea liberal, pero tener moderación en cuanto a cómo se regula el mercado, que es otra cuestión. Bueno, entonces, nosotros acá lo que estamos viendo es la determinación legal del delito. La determinación judicial es la que realiza el juez. Mientras la determinación legislativa la hace el legislador con la sanción de la ley penal, la determinación judicial la hace el juez. ¿Y cómo realiza la determinación judicial? Bueno,
llega un caso para ser juzgado y el fiscal debe determinar la pena. Para determinar la pena tiene que observar básicamente dos situaciones. El hecho delictivo cometido, que le va a dar el margen de determinación legal, es decir, el fiscal debe observar qué delito se ha cometido. Y debe observar también qué modalidad ha tenido este delito cometido. Porque las circunstancias pueden ser múltiples en relación al hecho. Y también se tiene que fijar en otras, diría, dos cuestiones. En otras dos cuestiones. Primero el hecho y después en sus protagonistas. ¿Y quiénes son los protagonistas del hecho delictivo? ¿Puede ser la víctima y el victimario? Perfecto. La víctima y el imputado. La víctima y el imputado. Perfecto. Muy bien. Entonces, hecho, víctima e imputado son los tres elementos que lo van a llevar al fiscal y al juez a determinar judicialmente la pena. Al fiscal a proponerla y al juez a imponerla. También puede pedir pena la querella, porque muchas veces hay particular damnificado o querella. Pero es el juez en última instancia quien determina la pena, teniendo en cuenta estas tres circunstancias. ¿Y qué debe tener en cuenta el juez respecto del hecho y respecto del imputado y la víctima? ¿Qué circunstancias debe tener en cuenta una vez determinada legalmente? El juez lo primero que realiza, al igual que el fiscal, es la subsunción legal o calificación legal del hecho. O calificación legal del hecho. Esta calificación legal del hecho o subsunción legal luego va a tener una determinación judicial considerando las llamadas circunstancias genéricas del artículo 40, de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Vamos entonces a analizar los artículos 40 y 41 del Código Penal, a ver qué nos dicen respecto del hecho y respecto del autor y de la víctima. Dice el artículo 40, en las penas divisibles, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había penas divisibles e indivisibles? En las penas divisibles por razón de tiempo, de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo a las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso. Es decir, que hay circunstancias agravantes y atenuantes de la pena. Y de conformidad a la regla del artículo siguiente. Es decir, en un delito que va de 8 a 25 años de prisión, el juez puede imponer más o menos penas de acuerdo a las circunstancias agravantes y atenuantes que ese caso presente. Y esas circunstancias, que son atenuantes y agravantes genéricas, son las del artículo 41. ¿Cómo se realiza esta operación? Bueno, hay autores que consideran que se debe partir de la mitad, teniendo en cuenta la semisuma entre el mínimo y el máximo. Por ejemplo, si el delito tiene de 4 años, de 4 años de mínimo a 12 de máximo, la semisuma da 16, la mitad son 8,
hay que ir de 8 para arriba y para abajo. Otros autores consideran que hay que partir del mínimo legal y de ahí ir subiendo. Es decir, que hay que respetar el mínimo. Pero no hay doctrina legal al respecto, es decir, no hay una posición consolidada en jurisprudencia respecto al tema. Sí respecto a cómo debe determinarse la cuestión. Fíjense, artículo 41, inciso primero, nos va a hablar fundamentalmente del hecho, no del autor ni de la víctima. La naturaleza de la acción. Cuando se refiere a la naturaleza de la acción, ustedes piensen en un homicidio. Los homicidios básicamente pueden ser simples o calificados. Los calificados tienen lo que se llaman circunstancias típicas de agravación. No son las circunstancias genéricas a las que se refiere el artículo 41. Por ejemplo, quien mata a un ascendiente, cónyuge o conviviente sabiendo que lo es. En este caso estamos frente a circunstancias típicas que agravan y llevan a que estemos frente a un homicidio calificado. Pero aquí, y que tiene una pena indivisible, por lo tanto no se refiere al homicidio calificado, no se refiere a los 12 incisos del artículo 80, sino al artículo 79, donde el homicidio, el que matare a otro, tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. Pero ¿por qué esta flexibilidad de las penas? ¿Por qué de 8 a 25? Bueno, porque la naturaleza de la acción no es la misma en todos los casos. El homicidio puede tener, como cualquier delito, como cualquier acción, distintas motivaciones. Algunas motivaciones pueden ser más entendibles que otras. Por supuesto no decimos justificables, porque de lo contrario no habría delito, estaríamos frente a una causa de justificación. Pero hay muchas veces que ocurre que si bien no nos encontramos frente a una situación justificada por la ley, sí a situaciones que se presentaron como bueno, profundamente humanas y que, bueno, llevan a que los jueces no apliquen unas penas altas. Como hay circunstancias, como hay otras circunstancias que son realmente muy, muy agraviantes para la víctima, para sus familiares y para la comunidad en general, y que lleva a que los jueces apliquen penas más altas. Por ejemplo, ¿constituye homicidio calificado el matar a un hermano? ¿Por odio? ¿Por envidia? ¿Estoy hablando solo? Sí, profesor. Usted dijo ascendiente, Sí, descendiente. estoy hablando solo. Hola. Hola, Lorena. Que sí, porque usted dijo ascendiente, descendiente, cónyuge. Sí, pero los hermanos no son ascendientes ni ascendientes. ¿Vínculo? No. No es ni ascendiente ni descendiente. El hermano no entra dentro del homicidio calificado. Pero el homicidio del hermano, ¿qué referencia histórica tienen a los homicidios de hermanos? Calificado por el vínculo sería. No es calificado por el vínculo. No entra dentro del artículo 80 el homicidio del hermano. Por la línea sanguínea. No, un hermano no es ascendiente ni descendiente. Es un vínculo Directo. No es ascendiente ni es descendiente. Es lateral. Sí.
¿Usted dice histórico? Sí, Caín y Abel. claro. Pensé lo Es mismo. de los homicidios más viejos, en los hermanos por envidia, por celos. Es algo que sucede a menudo, y sin embargo no es un homicidio calificado para nuestro legislador. Pero la naturaleza de la acción, a la cual se refiere el artículo 41, ¿a ustedes les parece que es lo mismo matar a un hermano que matar a cualquiera? No, claro que no es lo mismo. Obviamente Claro. que no. Entonces, la pena por el hecho tiene que ser distinta, ¿no es cierto? Y más cuando hay un motivo de envidia o de celos. ¿eh? Eh, Bien. Es decir, fíjense un ejemplo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el Perdón, que... doctor, disculpe, no quiero que se me escape, pero usted dice la pena tiene que ser distinta, y más si es provocada por envidia o por celo. ¿Y cómo se mide la envidia y los celos? Para poder decir, evaluar de qué es distinta, que es mayor o menor, porque es por celos o por envidia. No entiendo. Bueno, estamos frente a lo que se llaman cuestiones de prueba. Yo realizo una afirmación que, por supuesto, debe ser probada durante un juicio, pero en muchos juicios se han acreditado situaciones de celos a través de celotipias, o situaciones de envidia. Si estas son cuestiones... Hola. Hola, Sofía le habla. ¿No es como Sí. cuando antes, cuando estaban los reyes y eso, y se heredaba el trono, por ejemplo, lo heredaba el hermano menor porque se casaba antes, o el mayor, uno envenenaba al otro, y eso podría ser un asesinato, un homicidio por envidia? Rómulo y Remo, por ejemplo. Bueno, ahí hay una cuestión también vinculada al poder y a diferencia del ejemplo que di anteriormente, se trata de un homicidio calificado. El homicidio, por ejemplo, el homicidio del padre de Hamlet, cometido por el tío, es un homicidio calificado, sería para nosotros un homicidio calificado, no porque es el hermano, sino porque es un homicidio por envenenamiento. ¿Recuerdan dónde le tiró el veneno el padre, el hermano al rey? En el oído, mientras dormía. ¿eh? Entonces, es una forma insidiosa de matar. ¿eh? Fíjense el artículo 80 lo que dice, envenenamiento u otra forma insidiosa, porque el envenenamiento es una forma de dar muerte a otro. Ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. Dice el artículo 80, inciso segundo del Código Penal. Profesor, Sí. justo estaba leyendo el inciso 2. Por ejemplo, en el caso de los hermanos. Perdóname, discúlpame. Acá me pregunta Alcira si el fratricidio no está contemplado en el Código Penal. No está contemplado como homicidio calificado, sino como homicidio simple. No es que no esté calificado como homicidio. Se castiga, pero se castiga como homicidio simple. ¿Quién me pedía preguntar algo? Yo haría, en el caso en el que usted mencionó, por ejemplo, en el de dos hermanos por envidia o fuese cual fuera el caso, ¿entraría, por ejemplo, en el inciso 2, en el ensañamiento? No, porque ensañamiento, el ensañamiento es cuando hay un deseo de hacer sufrir a la víctima. La alevosía es matar por sorpresa y al acecho. El veneno no les voy a decir lo que es. Es toda sustancia que Está produce... No, sí que está claro. ¿Cómo? Que está claro que lo que es el veneno, que no hace falta explicar. Bien. Y otro procedimiento insidioso se refiere, bueno, a estas modalidades, pero bueno, prácticamente es esto. Es decir, no hay procedimiento insidioso, es prácticamente
el veneno, que bueno, puede haber alguna otra forma, pero básicamente es esto. Bien, entonces, como se dan cuenta, no todos los homicidios son iguales, aunque sean simples. Las penas pueden variar porque, bueno, pueden variar los protagonistas, los actores en cuanto a sus relaciones, pueden variar los modos, pueden variar los modos. ¿Por qué pueden variar los modos? Bueno, porque pueden variar las motivaciones. No es lo mismo matar pensando que alguien se defiende. Muchas veces hay homicidios que se producen en la persona, cree que tiene derecho a agredir a alguien por determinada circunstancia, y en realidad no tiene ese derecho, no le asiste ese derecho. Está en una creencia equivocada, y en una creencia que tampoco lo puede justificar en una situación de error, de prohibición directo o indirecto. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes acerca de una persona que se toma una situación de revancha respecto de alguien que le quitó a la novia o al novio? ¿Estaría justificado? No, sería No, jamás. aparte. No estaría justificado, ¿no es cierto? Bien. Y sin embargo, esto no siempre fue así. Sin embargo, esto no siempre fue así. Sin embargo, esto no siempre fue así. Ya vamos a ver cuando veamos legítima defensa que las valoraciones sociales fueron cambiando respecto a las situaciones de engaño o de adulterio. Fueron cambiando. Hoy el adulterio es una palabra que está desplazada de nuestra legislación prácticamente. Pero antes se castigaba, e incluso en la época del Código de Tejedor y posteriormente, el marido engañado y hasta los hermanos tenían derecho a poner manos sobre la persona que había ultrajado el honor de la familia. Es decir, que estos conceptos son bastante volátiles, digamos, van mutando a medida que van mutando las valoraciones sociales. Y también no son iguales en todo tiempo y espacio. Ustedes observen, por ejemplo, que en la Argentina hoy no se castiga de adulterio, y en muchos países islámicos, el adulterio tanto del hombre como de la mujer son castigados con la pena de muerte. Es decir, observen cómo lo mismo ocurre con otros delitos, como el aborto, la tenencia de estupefacientes para consumo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la naturaleza de la acción puede llevar a la imposición de una pena mínima. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona? Acá tuvimos un caso hace muchos años, en Mar del Plata, de una persona de origen también, de origen musulmán, de religión musulmana, donde, bueno, esto tiene otro tipo de concepción. Bueno, los jueces tuvieron en cuenta a la hora de la aplicación de la pena esta circunstancia, esta diversidad cultural en la valoración. No sé hoy qué hubiese pasado. No sé hoy qué hubiese pasado en la Argentina. En ese momento se tuvo en cuenta esa circunstancia. Los medios empleados para ejecutar la acción. Es decir, no es lo mismo que alguien mate a puños, mata a puños porque se defiende con los puños y termina matando con los puños en una situación de homicidio,
en un exceso, por ejemplo, en un exceso no justificado, que quien mata con una 45, mata con una 45. La extensión del daño es otra valoración del artículo 40. Muchas veces las personas, es decir, nadie niega que el homicidio o que cualquier delito genera un daño o un peligro para un bien. En el caso del homicidio, si bien todas las vidas son humanas, son valiosas, hay personas que tienen mayores responsabilidades que otras, por ejemplo, responsabilidades de familia. Entonces, la muerte de un padre de familia que deja 5 o 6 chicos en la calle, no es la misma que la que tiene un joven de 15 años, 16, 17, 18 años, que recién comienza la vida. Sin embargo, también debe valorarse esta expectativa de vida que tiene un joven de 15 o 18 años. Supónganse, por eso toda vida es valiosa. Ahora, la extensión del daño que causa la pérdida de una vida no es lo mismo que la de otra vida. Habrá una razón para valorar una y otra vida de un modo distinto, pero esta extensión del daño hay que valorarla. Lo mismo ocurre en el robo. No es lo mismo robarse un frasco de colonia de una farmacia que llevarse los antibióticos de una farmacia donde en un momento de pandemia se necesitan, por ejemplo, un ejemplo. Es decir, que la extensión del daño hay que valorarla también en cada vez que se determina judicialmente la pena. La extensión del daño y del peligro causado, es decir, puede haber daño o peligro. Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo una situación de... no es lo mismo una situación, no es lo mismo el peligro que se causa, por ejemplo, fuera de una situación de pandemia que dentro de una pandemia. Es decir, hoy los riesgos son por las circunstancias mayores que en otros tiempos respecto de la comisión de algunos delitos, por ejemplo, de robos vinculados a antibióticos o bueno, cualquier psicofármaco, etc. Bueno, entonces, como le decía el artículo 41, inciso primero, está vinculado al hecho. Y el segundo está vinculado a las personas que intervienen en el delito, ya sea los imputados o las víctimas. Bien. Vamos entonces a ver qué dice el inciso segundo del artículo 41. La edad de quién, del imputado y de la víctima, la educación también de ambos, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad para ganarse el sustento propio necesario de los suyos. Ahí se está refiriendo al imputado, es decir, se trata de personas que, bueno, que roban o cometen los crímenes por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Esto no la justifica, pero sí puede el juez tener en cuenta, a la hora de determinar la pena, una situación de morigeración en el rigor punitivo. Es decir, no las exculpa ni las justifica, pero sí puede atenuar la pena. La participación que haya tomado en el hecho. No es lo mismo quien planifica un crimen, es el ideólogo de un crimen, que quien
tiene una participación accesoria en el mismo. Que tiene una participación accesoria. Bien. Las reincidencias, incluir incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales. Es decir, se tiene en cuenta acá hay un problema, acá nosotros tenemos un problema con este artículo, porque muchas veces los jueces valoran la reincidencia como agravante y además lo consideran reincidente a la persona. Y la reincidencia es un agravante en sí misma. Las Cortes han dicho casi unánimemente que valorar 2 veces las reincidencias, es decir, tanto como una circunstancia agravante como también la declaración de reincidente, puede violar el principio que impide la doble valoración. Es decir, si hay una vulneración al llamado prohibición de nem bis in idem. Nosotros vamos a estudiar ahora, a continuación de este punto, la reincidencia. Cuando hablamos de reincidencia, hablamos de un término técnico que está previsto en el artículo 50 del Código Penal y que implica un agravamiento en la situación de la persona, porque básicamente los reincidentes no tienen derecho a la libertad condicional. Es decir, no hay libertad anticipatoria para los reincidentes. Ustedes saben que las personas, por el sistema progresivo de cumplimiento de la pena, pueden pedir, después de determinado tiempo de estar detenidas, presas, condenadas, cumplir la última parte de la condena en libertad. Bueno, los reincidentes no pueden, no tienen este derecho, porque el Código Penal se los prohíbe en el artículo 14. Fíjense que dice el artículo 14 del Código Penal, establece que la libertad condicional no se considera a los reincidentes. Esto lo dijo siempre el Código Penal. Entonces, cuando el Código Penal en el artículo 41, inciso segundo, se refiere a las reincidencias, esto es bastante relativo. Es decir, se pueden valorar las reincidencias en tanto y en cuanto no se haya declarado reincidente a la persona, porque de ser así se puede incurrir en una violación al principio de imposibilidad de doble valoración. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dos. No entiendo. 2 consultas. No entiendo este punto, porque comprendo que no se puede jugar 2 veces la misma cosa, pero en este caso, por ejemplo, alguien que roba en un lugar un año y al año siguiente roba en otro lugar, pero lo mismo, hurto o robo, no me acuerdo bien la diferencia, y no quiero meter la pata. Pero son 2 hechos distintos, que fueron en distintos momentos, distintos días, distintos meses, hasta podría ser distintos años. ¿Por qué sería 2 veces la misma cosa? No, lo que es 2 veces, valorar 2 veces la misma cosa es, por ejemplo, suponte que una persona roba hoy, se la condena a 7 meses de 7 años de prisión porque roba con armas, 7 años de prisión de efectivo cumplimiento, perfecto. Se va en libertad condicional, vuelve a robar, se la vuelve a condenar y se la declara reincidente, se le impone una pena única, suponte, de 13 años de prisión. Bien. Lo que el juez no podría, ahí, como lo declara reincidente, es valorar que volvió a cometer un delito, porque eso lo valora cuando lo declara reincidente, ¿entendés? Sería como si vuelve Sí, otra sí. vez a cometer un tercer delito. No. No, es una cuestión muy técnica. Es decir, a ver, el artículo 41 dice que hay que tener en cuenta las reincidencias. Pero el artículo 50 obliga a declarar reincidente a quien, habiendo cumplido total o parcialmente pena, vuelve a cometer un delito con pena que tenga prevista pena privativa de libertad. Entonces, declarar reincidente a una persona y además valorar que es reincidente en las circunstancias genéricas, constituye, para muchos tribunales, una doble valoración, que está impedida por el Código Penal. Entonces,
Esto de las reincidencias sí puede ser valorado cuando no se declara reincidente a la persona. Cuando se declara reincidente, parecería que hay una doble valoración. Bien. Le decía que la participación, bueno, puede ser distinta. Los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. Y aquí estamos frente a una, es decir, esto que muchas veces se critica, que es la peligrosidad, acá se está refiriendo el código a la peligrosidad postdelictual, no predelictual. Es decir, hoy prácticamente no hay juez que utilice el término peligrosidad, porque es un término, digamos, que está desacreditado a partir de la crítica que se hace al peligrosismo positivista. Pero el Código Penal, igualmente, cuando se refiere a peligrosidad, se refiere a la peligrosidad postdelictual a partir del hecho y no antes del hecho. Y aquí hay algo muy importante, como termina el 41, segunda parte, infine, segunda parte infine, dice, el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima, dice el Código Penal, de la víctima, y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. Es decir, que el juez antes de dictar sentencia tiene que conocer al imputado. Esto se lo digo porque durante muchos años esto no pasó, y bueno, y muchas veces no pasaba que el juez no sabía a quién estaba condenando. Y esto es obligatorio. Esto es obligatorio. Esto es obligatorio. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hay un lapso, doctor, ¿Cómo? de 4 años entre un hecho y la reincidencia. No entiendo. Entre un hecho anterior y la reincidencia, ¿había un lapso de 4 años, puede ser? Eso se llama prescripción de la reincidencia, de 5 a 10 años. Ah, Es decir, si la persona no vuelve a cometer un delito dentro de los 5 años, se declara, es decir, la cuestión es así. Una persona es condenada a 7 años de prisión. sí. Para dejar de ser reincidente tienen que pasar 7 años, porque es el doble de la pena, es el mismo tiempo de la pena impuesta. Ah, Es decir, que recién a los 14 años, si vuelve a cometer un delito, no va a ser considerada reincidente. Pero suponga que sea condenada a 2, tiene que pasar un mínimo de 5. Y suponga que sea condenada a 12, bueno, tienen que pasar no más de 10. Es decir, el doble, pero no menos de 5 ni más de 10. Eso está previsto en el artículo, creo que el 51 del Código Penal. Vamos a leerlo. No, el 50 infine. El 50 infine. Bien. ¿Se entendió? Sí, Esta es sí, reincidencia, pero reincidencia lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora estamos en individualización judicial de la pena. Acá me preguntan qué quiere decir de visu. ¿Alguien sabe? No, profe, ni idea. De visu quiere decir contacto personal, con la vista, de visu. No entiendo la reflexión de Alcira. Es un ladrón nuevo, qué bien. No entiendo. Qué debe lástima que ser no para tiene- la reincidencia. ¿Quién habla? Alcira, por lo de la reincidencia. Debe ser por eso que mencionan ladrón nuevo. No, es decir, la reincidencia siempre agrava la situación de la persona. Es una... Creo que es por la prescripción, profe. Bueno, lógicamente, la prescripción
es liberatoria siempre, ¿eh? Es una oportunidad que se le da a esa persona. Claro, por la residencia, pero si pasa el doble de tiempo es como si no hubiese sido ladrón nunca. Exacto, es así, Alcira, es así. Es la ley, es decir, esto es opinable, esto es opinable, Alcira. Hay países que no tienen ni siquiera prescripción de los delitos. Por ejemplo, en Inglaterra el homicidio no prescribe. Hay una serie que no sé si la han visto, ustedes que me han recomendado tantas series, que se llama Unforgotten. ¿La vieron? ¿Qué quiere decir inolvidable? La prescripción siempre es un olvido del delito. Esto se llama justamente prescripción de la reincidencia. Es decir, se olvidan los antecedentes de la persona para que pueda justamente ser una persona nueva, etcétera, una oportunidad que se le da a la persona. Profe, Sí. perdón, le interrumpo, pero para pasarle otra serie nueva que está muy buena, se llama Ratchet, es de Netflix, y cuenta la historia de una enfermera, Ratchet, R-A-T-C-H-E-T, de una enfermera que está bastante chapa, por no decirlo con otras palabras, todavía no se sabe bien por el capítulo que voy si tiene algún tipo de enfermedad, pero me hace mucho como un espejo al positivismo criminológico, porque intenta, por ejemplo, cuidar el lesbianismo de una actriz con shock o con cuestiones así de frío, calor, pero la No me ponen la en una ponés, ducha. no me la ponémela, tipiámela, porque no entiendo la letra. Dale, ahí lo escribo. Y nada, está muy buena, la verdad es increíble. Ratchet, está bien. Ahí lo que les decía es que hay países que no tienen prescripción para los delitos, ¿eh? Y hay países que han prolongado la prescripción de los delitos. Por ejemplo, para nosotros son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, ¿eh? Para los alemanes también, los delitos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos también son imprescriptibles, para la Comisión Interamericana. Y hay países bueno, donde los delitos no prescriben ni tienen la prescripción. Esto tiene un riesgo, ¿no? Es decir, que los ciudadanos nunca se vean liberados de la persecución penal. También es una cuestión que hay que tener en cuenta. Uno a veces se encuentra con causas que tienen 30, 35 años, 20, 25 años, y siguen estando vigentes las cuestiones. Y bueno, ayer yo justamente lo escuchaba a Carlos Carrascosa, que fue imputado del crimen de su esposa, María Marta García Belsunce. Fue un caso muy conocido en la Argentina. Y bueno, es un hombre que finalmente fue considerado inocente, absuelto del crimen de su esposa. Y hablaba de lo que es sentir el dedo acusador tras su espalda, que no lo dejaba nunca. Bueno, es una cuestión que estas son las cuestiones que son tenidas en cuenta al momento de determinar la prescripción como un instituto liberador de las personas, que en algún momento la persecución penal estatal debe ceder en favor del principio de inocencia, porque nadie es culpable hasta que no se determine su culpabilidad. Y si la persecución es sine die del Estado, bueno, estamos generando una situación quizás de poco equilibrio entre el Estado y las personas. Es un tema delicado, de mucha discusión, muy sensible, sobre todo en delitos graves, como es el homicidio o las violaciones. Ustedes saben que en el delito de violación ha habido una extensión del término de posibilidad de accionar por parte de las víctimas hasta no llegar a la mayoría de edad y comenzar a correr la prescripción a partir en que la víctima es mayor de edad, con libertad suficiente como para hacer la denuncia del crimen. Bien.
Estos son temas que por supuesto nos amargan, nos llevan a la discusión y como se dan cuenta, a la preocupación de los juristas, a la preocupación de los juristas. Bien, entonces hablamos de determinación legal, determinación judicial y la llamada determinación administrativa, que como les decía la clase pasada, no es tal, es decir, no hay hoy quizás el término no es el mejor utilizado, determinación administrativa, tendríamos que hablar en rigor de ejecución judicial de la pena. Hoy las cárceles están monitoreadas por los jueces, la tarea de los jueces y muchas veces también de los servicios penitenciarios no son de lo más efectivas en Latinoamérica. Hay constantes situaciones de crisis en los penales y denuncias por los malos tratos que sufren los presos. Pero en rigor, hoy la responsabilidad de la situación de las cárceles, si bien es administrativa, la responsabilidad de la ejecución es judicial, no es administrativa. Hay jueces de ejecución penal que son quienes deben monitorear el régimen progresivo, que es el que rige en la ley de ejecución penal, tanto nacional como en la ley provincial. ¿Qué quiere decir progresivo? Que la idea es ir del encierro a la libertad para la efectiva reinserción social de la persona. Esta es la finalidad de la ley de ejecución penal y es también la finalidad prevista en los pactos internacionales de derechos humanos. Es decir, tanto el Pacto de San José de Costa Rica como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos hablan de la reinserción social como el fin de las penas, como el fin de la pena. Sobre esta cuestión nosotros hemos debatido mucho, ya lo han escuchado al profesor Zaffaroni, han escuchado el debate sobre lo agnóstico, sobre el agnosticismo, es decir, esta idea de que la pena en última instancia simplemente cumple una función de control social, pero no tiene ninguna otra función que esta. Y bueno, agnóstico en cuanto a creer que pueda cumplir una función positiva. Si no, el agnóstico es alguien que no cree, sino que simplemente describe la realidad. No sabemos, el agnóstico le gustaría creer, pero en última instancia es así, es agnóstico, es una negación del conocimiento de la finalidad. Bien. Profe, le hago una consulta. Ya te gastaste, jugaste jugaste todos los números vos hoy. Dale. ¿Qué consulta? Juro que es la última. No, no importa. A nivel internacional, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional y las penas que se le aplican, ¿también está este régimen progresivo como principio? No se te escucha bien, Agus. No sé si se escuchó bien. No. Ahí apago la cámara. Sí. ¿Se escucha mejor? Sí. Que a nivel internacional, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, ¿se utiliza este régimen progresivo como principio o como objetivo? ¿O solamente cuestión americana? Mira, la verdad, no sé, no conozco fallos de la Comisión Europea respecto a este tema. Y respecto a fallos de la Corte Interamericana, sí hay muchos, hay inclusive fallos contra la Argentina por este tema. Recuerdo el de las cárceles de Mendoza, donde, bueno, la finalidad de reinserción siempre es esgrimida porque es lo que dice la Convención Internacional.
Seguramente puede haber a nivel también de la Comisión Europea de Derechos Humanos, puede haber fallos. La verdad que no los conozco. Sí, de la Comisión Interamericana, de la Comisión, perdón, de la Corte Interamericana. No entiendo, Marcos. Gracias. No, nada. Marcos Feltes, no sé si me querés preguntar algo. Y a nivel de la Corte Suprema también, a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ustedes tienen en el material que yo les he dado el fallo Berbisky, que es un fallo interpuesto contra la situación de las cárceles y de las comisarías en la provincia de Buenos Aires. Pero a nivel de la Corte Interamericana sí hay muchos fallos. Contra Argentina, este caso. Hace poco también, Zaffaroni inclusive lo dijo, que hubo un fallo contra alguna cárcel de Brasil. Hay muchísimos fallos contra situaciones carcelarias, hay muchos. Ustedes lo pueden buscar en la página de la Corte Interamericana. No entiendo, Marcos, qué es lo que querés decir con tu intervención. No, la molestaba a ella que siempre dice, es la última pregunta y siempre termina preguntando como 2 o 3 veces más. Pero no, es un chiste. Ok. Gracias por la interactuación. Bien. Entonces, en el régimen administrativo y o penitenciario se refiere al cumplimiento de la pena privativa de libertad, que va a estar a cargo siempre de un juez. Del juez de ejecución penal. Y como les decía, nosotros contamos con un régimen progresivo que trata de llevar a la reinserción, con diferentes etapas. Cuando una persona ingresa en el penal, tiene al principio un periodo de observación y de diagnóstico. Observación y diagnóstico. Observación y diagnóstico que lleva a una clasificación. Si bien en las cárceles, en primer lugar, les quiero decir algo que me parece que es importante. En cárceles superpobladas es muy difícil realizar la observación, el diagnóstico y la clasificación. Es muy difícil, porque no hay personal suficiente para realizarlo. Esto es, digamos, lo que dicen las leyes y una situación que podemos decir esperable o deseable. Pero en cárceles superpobladas esto es muy difícil de realizar. Pero es lo que debería pasar: observación, diagnóstico y clasificación. La segunda etapa es la de tratamiento y la última es la de prueba. Son todas etapas que van rigiendo la vida de las personas privadas de libertad. Fíjense que la ley, o las leyes, establecían la palabra tratamiento antes. No sé si la ley 24660, vamos a ver la ley 24660, si sigue utilizando el término tratamiento, pero en rigor es un término que implica una situación más vinculada a la medida de seguridad que a la pena, ¿no es cierto? ¿Qué les parece a ustedes? Todos los medios de tratamiento, sí, la sigo utilizando, el artículo primero. 63 menciones a tratamiento tiene. Planificación de tratamiento, 63 veces tratamiento. Es decir, nos habla de un modelo donde parece ser que el penado es una persona con algún tipo de patología.
que no quiso su hecho libremente. Estamos ante una cuestión. Quizás también este sea el motivo del fracaso de los regímenes penitenciarios, no ser respetuosos de la libertad de autodeterminación que tuvo la persona al cometer el delito y de la libertad de autodeterminación en regir su propio futuro frente a las posibilidades que le brinda el sistema carcelario y la comunidad una vez que egrese el sistema carcelario. Doctor, sí. Yo soy de Miramar. ¿Cómo? Acá en Miramar tenemos todo. Tenemos todos los casos. Lo que no tienen en Miramar son marplatenses, pues nosotros no podemos ir ni a Miramar. No podemos, no nos dejan. Tenemos el caso Natalia Melman, aún todavía sin completar, no cerró todavía, Manolo Duarte, y el caso Galera, que también es un caso que si hubiera, usted está hablando de que hay control ahí adentro, ¿no? De las conductas de las patologías de este tipo, fue reincidente. Y bueno, así es como estamos. ¿Qué hacemos con todo esto? Sí, a ver, ¿con qué? ¿Qué hacemos con qué? No se resuelven estos casos acá en Miramar. ¿Cómo no se resuelven? No se terminan de resolver. ¿No fueron juzgados? Y en el caso Melman, falta un quinto ADN, que todavía no se supo más nada. Pero hubo condenas ahí, me parece. Hubo condenas y tienen salidas transitorias. Bueno, mire, la ley siempre es un modelo que debe ser discutido en los hechos. Nosotros simplemente lo que generamos es una reflexión sobre la ley. Después, los operadores del sistema penal, cada operador del sistema penal aplica la ley y como a su mejor entender, a su mejor saber, pero nosotros simplemente lo que generamos acá es una reflexión y sobre una perspectiva normativa, también criminológico, sociológica, etcétera, pero no podemos opinar sobre casos particulares, porque, en primer lugar, no tenemos todas las herramientas para hacerlo. En segundo lugar, porque sería sustituirnos a los jueces y a las partes. Y en tercer lugar, sería muy imprudente de mi parte dar una opinión sin conocer cabalmente todos estos casos ni las situaciones concretas respecto a las personas. Así que no le puedo contestar qué pasa con cada uno de estos casos, ni si son situaciones que están bien o mal resueltas. Seguramente los fallos judiciales y las actuaciones de los fiscales, de los jueces y de los defensores siempre van a ser objeto de ponderación, de crítica constructiva, de crítica muchas veces no constructiva, así que yo no puedo emitir una opinión. Sí le digo, en términos generales, que hay graves déficits en los sistemas de administración de justicia y en el sistema de administración de justicia penal. Por ejemplo, la mayor parte de las provincias, la provincia de Buenos Aires es ahora una excepción, no tiene sistema de juicio por jurado, cuando la Constitución desde el año 53 lo prevé. Por ejemplo, no se cubren los cargos judiciales. En la provincia de Buenos Aires no sé la cantidad de cargos sin cubrir de jueces y fiscales que hay. No está creada la policía judicial. Las herramientas con que cuenta la policía son realmente, es decir, no son dignas para la protección de los ciudadanos. La vez pasada, pero eso lo ve cualquiera. Estas sí son críticas que podemos hacer. Ahora luego, si está bien o mal aplicada la ley penal en un caso o en otro,
y cuáles han sido las soluciones que se han dado, bueno, hay que ver cada cuestión. Y acá dice Ariana Rombola Choque, y también dar cuenta que nuestros organismos responden a una lógica patriarcal, también es cierto. Muchas veces estamos anclados en el tiempo en cuanto a los criterios de aplicación de la ley penal. Es muy cierto esto que dice la compañera. Bien, gracias por su pregunta igual, Sara. Me parece que es muy valiosa la reflexión. Y es que a Miramar a todos nos inquietan, que no tengamos una respuesta, porque todo queda en la nada. Pasa el tiempo, como dice Zaffaroni, el dolor se aplaca de las víctimas y ahí quedan. Y lógico, sí. Bueno. No interrumpo más. Gracias, doctor. No lo interrumpo más, gracias. No, pero al contrario, sí, me parece que lo lindo de todo esto es hacer dinámica la clase, si no, leemos de los libros. Lo interesante de esto es poder interactuar, y más ahora en época de pandemia, donde ya nos estamos aburriendo de las series. Así que aprovechemos la interactuación. Bien, ¿alguna otra pregunta de alguien que quiera preguntar algo? Bueno, entonces le decía que este régimen progresivo termina con el sistema de prueba. ¿Y en qué consiste el sistema de prueba? Bueno, justamente en ir otorgando una serie de libertades anticipadas a la libertad definitiva. ¿Cuándo se da la libertad definitiva? Cuando la persona termina de cumplir la pena. Si alguien es condenado a 7 años de prisión, cuando termina de cumplir la pena queda en libertad. Ahora, hay posibilidad de que la persona se incorpore al régimen progresivo y al régimen de prueba. ¿Para qué? Para reinsertarse efectivamente en la comunidad, con un trabajo, con sus afectos, si los puede reconstituir, etcétera, etcétera. ¿Esto qué implica? Implica mayores posibilidades de evitar la reincidencia. Porque ¿cuál es el gran objetivo que tiene que tener el sistema penal? Evitar la reincidencia de las personas. Las penas no sirven si nos llevan a que la persona vuelva a cometer un delito, vuelva a recaer en el delito. ¿Por qué? Porque afecta a la sociedad y también se afecta a ella misma. Entonces, el gran éxito del sistema es si la persona condenada no vuelve a cometer un delito. Si vuelve a delinquir, esto nos habla de un fracaso del sistema. ¿Se entiende? Hay muchas personas que no vuelven a cometer delitos. El índice de reincidencia no es tan alto. Es alto, pero no es tan alto. Es decir, hay una gran cantidad de personas que no vuelven a delinquir. Y muchas veces dicen, bueno, pero es mejor que no salgan más, que no tengan estas posibilidades. Bueno, pero ¿cuántas personas han tenido su posibilidad y han dejado de ser delincuentes? Gracias a los sistemas progresivos. Esto es algo que no se ve o que no se dice. O eso que nos contó la profesora cuando visitamos el penal el año pasado. No sé, el profesor, no sé si querés decir algo, Valentina. Valentina, ¿vos cursaste con nosotros el año pasado? No, hola, perdón. Yo no cursé penal el año pasado, pero la visita era abierta y me dijeron que todavía quedaban cupos y fuimos y hablamos con varios internos y nos explicaron que a veces había una chica que había terminado sus estudios secundarios fuimos al penal de mujeres. Ella terminó ¿Con quién sus estudios fuiste? ¿Con qué secundarios cátedra? en el penal. ¿Con qué cátedra? No me acuerdo. No me acuerdo. Sí que era una mujer, pero no me acuerdo del nombre de la profesora. Después eso lo ¿Sandra? averiguo. ¿Sandra Sí. Montes? No. No se escucha. Creo que con ella. Fue la visita que hubo el año pasado. Y nos contaban muchos de las internas que en realidad ella estaba re feliz, que ahí podía terminar sus estudios, que pudo aprender, ya tenía el título secundario, todo, y
que ella encima tenía SIDA y que bueno, tenía los medicamentos, todo, pero que al salir se le complicaba la situación con el tema de que en muchos lugares, cuando querés ir a buscar trabajo y saben que estuviste preso, entre elegir una persona que no lo estuvo y una persona que sí lo estuvo, siempre eligen a la persona que no lo estuvo. O sea, de por Está sí bien. hay poco trabajo y tienen que elegir a alguien, eligen a la persona que nunca estuvo presa, y menos a un Está reincidente. bien, está O bien, esa no fuiste perfecto. la abogada. Bueno, vamos entonces a continuar la clase que viene, si les parece. Ustedes van a tener para el parcial, en lo que a mí respecta, el estudio de las unidades 20, 21 y de la unidad número 7. ¿eh? Básicamente, las preguntas van a consistir sobre estas unidades y fundamentalmente sobre los temas que hemos dado en clase. ¿eh? Así que con esto vamos a dejar hoy aquí. No sé si hay alguna otra pregunta que me quieran hacer. Bien, entonces nos estaríamos viendo el lunes que viene. Les deseo una buena semana y nos mantenemos comunicados. Muchas Gracias, gracias, profe. doctor. Chao, Gracias. profe. Hasta luego.